Esto es ovnies.com, con Roberto García. Hola, buenas noches. Bienvenidos un día más a OVNIESP. Lamentablemente la semana pasada no pudimos estar. Estuve un poco indispuesto y ya sé que nos escucháis algunas personas y quizás echasteis de menos ese programa quincenal que prometí desde el principio. Pero bueno, lo hemos aplazado hoy. A día de hoy, a 28 de junio del año 2020. Y hoy vamos a hablar de algo que en principio os habrá chocado por el título, que es el título de OVNIs electorales. Y es que tiene que ver mucho con unas noticias actuales, de las que iré hablando en este programa. Y, por supuesto, dar las gracias a toda aquella gente que nos escucháis desde todas partes del mundo, en especial, pues, en su mayor número, hay que decirlo, desde el continente americano, especialmente en Estados Unidos, que es donde tenemos muchos oyentes, y de eso vamos a hablar un poco hoy, que es donde viene el título que hemos puesto a este programa de hoy. Según una noticia que da unos datos, no es una noticia actual, pero tiene mucho que ver con lo actual, ¿no? Y es que dice que crece el número de estadounidenses que creen en la existencia de vida en otros planetas o en los ovnis, según lo evidenció un sondeo del Instituto Marista de Opinión Pública. El 68% de los estadounidenses considera que existen los extraterrestres, lo que supone un aumento de 16 puntos porcentuales desde el año 2005. La fuente que dio la noticia, fue la Sputnik. Las 3/4 partes de los entrevistados, es curioso, que opinan que los humanos son tan desarrollados como los extraterrestres. Mientras que el 46% de los entrevistados de este grupo supone que los seres de otros planetas superan a los humanos. Digamos que más o menos ese 46% del que estamos hablando, pues podría enfocarse un poco hacia la gente que cree que somos visitados, ¿no? Y más de la mitad, 55%, está seguro de que los extraterrestres nos encontrarán antes de que nosotros los encontremos a ellos. La encuesta se llevó a cabo del 29 al 31 de enero de este año con 1.003 personas, evidentemente personas adultas. Lo que es muy curioso es que en un año siempre electoral ya habíamos hablado de ello. Es una práctica que es muy habitual, que se suele utilizar, es tocar el tema OVNI, pues debido a esta amplia influencia de gente que cree en el fenómeno, ¿no? Y esto en cuestiones electorales pues siempre puede tener algo que ver, ¿no? Y lo digo por lo siguiente, y es que el hijo de Donald Trump, del presidente actual de Estados Unidos, que tiene un canal de YouTube, pues donde hizo referencia a uno de los acontecimientos ovnis más famosos de la historia, el incidente de Roswell,
ocurrió en julio de 1947, cuando un objeto, como ya saben ustedes, desconocido, procedente del cielo, se estrelló en un rancho de Nuevo México. Y que para muchos se trata de un suceso con mayores pruebas de la existencia de vidas inteligentes alienígenas que visitan la Tierra. El hijo de Trump, en su canal de YouTube, ha hecho una entrevista a su padre, ¿vale?, al actual presidente de Estados Unidos, en un programa especial con motivo del Día del Padre, que se celebra en Estados Unidos, pues este domingo pasado. Preguntó al presidente si antes de dejar la Casa Blanca revelará si existen los alienígenas o si desclasificará lo ocurrido en Roswell. Trump padre le respondió lo siguiente: no te voy a decir lo que sé sobre este tema, pero es muy interesante. Ya dando a entender de que sabe algo, ¿no?, del tema. El presidente admite, pues en este caso, pues que se tiene que pensar si se desclasifica o no los archivos secretos del gobierno, en concreto los relacionados con el tema OVNI. En lo personal, Trump dice que no cree en la existencia de alienígenas, ¿de acuerdo? Pero admite que hay millones de personas interesadas en el tema y revela que mucha gente le pregunta sobre lo mismo. Esto ya es algo muy interesante por parte de Trump. Es decir, está enfocando un poco la entrevista, mejor dicho, la entrevista referente al tema, porque sabe que hay mucha gente interesada. Nosotros mismos, hace un par de programas o 3, cuando, pues, digamos, que el mismo Pentágono liberó, pues, estos vídeos que hubo, que ya fue desclasificado en su momento y ya fue publicado en el año 2019, en septiembre, ya hicimos mención a esto, a esta cuestión de algunos presidentes de Estados Unidos que cuando han hecho campaña, siempre tienen esa carta debajo de la manga, que es la del tema OVNI. Es algo obvio, ¿no? Si hay mucha gente en Estados Unidos que creen en el tema, pues es lógico que guarden ese as bajo la manga, ¿no? Y Trump no ha sido el único. Hay una historia muy, muy amplia en presidentes de Estados Unidos que han lidiado, o también durante las plenas campañas han hablado sobre el tema abiertamente. El primero fue el presidente, en 1942, el presidente Franklin Roosevelt, que recibió una carta del general Marshall poniendo sobre aviso de unos misteriosos objetos voladores que fueron detectados en los cielos de Los Ángeles, en California, que fue un caso, pues, espectacular para la época, ¿no? El informe decía que habían disparado unas 1.400 veces las baterías antiaéreas contra los objetos, sin poder derribar alguno. Los objetos voladores no identificados sumaban 15, los cuales volaban muy rápido, según daba en la descripción el general Marshall. El presidente de aquel entonces, Franklin, achacó estos objetos a potencias enemigas que volaban los cielos de Norteamérica tratando de ubicar las defensas enemigas. En este caso, pues, bueno, fue el primer presidente que lidió con estas cuestiones de los temas de los objetos voladores no identificados. El presidente sustituto, al morir Roosevelt, en su cuarto periodo de presidente electo, en un segundo periodo por el Partido Demócrata. Estamos hablando del presidente Truman.
presidente Truman recibe los informes sobre las naves voladoras que no eran de potencias enemigas. Esto durante la guerra de Corea. Y tiempo después sobre objetos no identificados en territorio estadounidense. Truman manda llamar al general Marshall para hablar sobre la necesidad de crear un protocolo de bienvenida a esos seres que parecían haber llegado de otros mundos a bordo de sus extrañas naves. Y y entonces fue cuando, después de todo ello, se formó el grupo conocido como MJ-12, ¿no? Que consistía de un grupo de 12 personas con amplio criterio e información que les permitiría administrar el asunto de los ovnis. Digamos que es la primera asociación gubernamental que se dedicarían pues al tema de los ovnis, a investigarlos. Uno de ellos fue un tal doctor Donald Menzel, que como estrategia utilizó la ridiculización del fenómeno ante los medios informativos. Aquí es donde empezó, a tener una serie de protocolos de ocultamiento de la información, por decirlo de alguna manera, y entonces era muy obvio pues que tenían que utilizar una estrategia para desviar la atención sobre este tema. Y otro miembro fue James Forrestal, no recuerdo bien, que era secretario de Estado, quien murió trágicamente al lanzarse desde lo alto de un edificio. Algunos piensan que fue asesinado por ser partidario de informar a la nación la verdad sobre el tema ovni. Otros creen que enfermó de los nervios al descubrir un trasfondo muy impresionante del fenómeno. Esto ya cada uno de ustedes que nos están oyendo en este programa pueden sacar sus propias conclusiones. Las teorías conspirativas siempre están ahí, pero en mi opinión, en este caso en particular, pues creo que era muy peligroso si ya se estaban produciendo campañas para ridiculizar el fenómeno. En mi opinión, pues creo que pudo haberle sucedido algo. Pasamos al presidente Eisenhower. Eisenhower fue un activo militar de alto rango, lo que los estadounidenses ponían 5 estrellas, responsable de muchas actividades militares en la Segunda Guerra Mundial, antes de ser presidente. Eisenhower heredó de los pasados presidentes de Estados Unidos el problema del fenómeno ovni y el grupo de administración de control, lo que hemos llamado el MJ-12, Majestic 12. Los ufólogos marcan el día 20 de febrero de 1954 como la fecha en la que Eisenhower visitó la base militar Muroc, en California, para ver una nave extraterrestre que se tenía guardada en el lugar. Tras esa visita, el Muroc, en California, que iba, que es donde se supone que estaba el objeto, el presidente tuvo la idea de comunicar a la nación la verdad sobre la llegada de extraterrestres al planeta Tierra y las actividades del gobierno al respecto de ese hecho. Nada de eso ocurrió, dada la negativa del MJ-12. Es decir, Eisenhower, cabe la posibilidad que al ser un buen estratega militar, pero al mismo tiempo presidente, quizás vio que ya podría haberle sido útil hablar de este fenómeno en campaña,
estamos hablando de los años 50, y que ya habían marcado dos presidentes anteriores ese camino del tema OVNI. Y también en la misma fecha, un ufólogo británico llamado Timothy Good, que en una base militar llamada Holowan o Holoman, en Nuevo México, hubo un evento en especial en el que se ordenó apagar radares, y poco después apareció un avión junto a él. Aterrizaron supuestamente platillos voladores. Una persona que se bajó del avión se parecía mucho a Eisenhower, quien se entrevistaría con los tripulantes de los platillos. Esa noche, los medios oficiales dicen que Eisenhower se mandó a hacer una curación de un diente, mencionando el nombre del dentista que lo atendió, un tal Francis. La esposa de este profesional, en su momento, aclaró que su marido no hizo ningún trabajo ese día. Un excongresista llamado Henry dio un informe público sobre el hecho de haber visto un documento en la Oficina de Relaciones Federales y el Comité de Asuntos de Veteranos, una carta dirigida a Eisenhower, donde participaban la continua presencia de naves de origen extraterrestre en Estados Unidos y sobre la posibilidad de realizar una entrevista con estos seres. William Cooper, de la Inteligencia Naval estadounidense, aseguró que Eisenhower firmó un tratado con los extraterrestres, en el sentido de darles facilidades de experimentar con humanos a cambio del silencio y ayuda en tecnología. Esto resulta inverosímil, dado que se hicieron ciertas campañas de desinformación para ocultar algo que hubiese sucedido. Eisenhower quizás lo que hizo, pues de una manera inteligente, porque deduzco que lo era, pues digamos que se puso en un lugar neutral, por si en algún momento también le venía bien utilizarlo. Hay que tener en cuenta que en estas épocas hubo varios sucesos, mejor dicho, y en los que la gente les prestaba muchísima atención, y la radio de aquel entonces pues ofrecía esa información. Es, digamos, por decirlo de alguna manera, discúlpenme ustedes si no lo expreso bien, pero creo que fue como la primera oleada OVNI, pero también la primera oleada de personas creyentes del fenómeno, por la distribución de información, pero al mismo tiempo también cierta distribución de desinformación. Es algo que a día de hoy todos conocemos muy bien y de buena mano. Seguramente ustedes también. De modo que pudo haber sido. Se creyó que no podían tener acceso total a las informaciones secretas sobre ovnis, como tampoco pudieron gobernar o hacer persona el grupo Majestic 12. Esto pudo haber ocurrido dado que estos personajes tenían la idea de que era mejor informar a los ciudadanos la verdad sobre el fenómeno, y entre ellos el MJ-12 se aisló y solo administró los tratados que hiciera pues anteriormente Eisenhower. Ambos prometieron antes de ser presidente que si lograban acceder al poder, harían de que se informase la nación. Todo esto referente al tema OVNI. Vuelvo a repetir,
Ambos prometieron antes de ser presidentes. De modo que ya estamos hablando de una época, ¿vale? Me refiero a ambos, estamos hablando de Gerald Ford y de Jimmy Carter. Gerald Ford estuvo de presidente desde el 1973 hasta el 1977 y Jimmy Carter, si no me equivoco, desde el 77 hasta el 81. Tanto Ford como Carter pues prometieron que se filtrarían esta información del tema OVNI. Incluso Jimmy Carter informó de haber visto en 1973 un OVNI más grande que la Luna en Georgia, cuando era gobernador. Lo juró. Juró que era realmente un OVNI. Eso dijo Carter. Parecía tan grande como la Luna. Carter, al acceder al poder, solicitó a la NASA hiciese un estudio sobre el fenómeno en 1978. La NASA le respondió que el tema ya había sido investigado y no merecía la pena volver a retomarlo. Tanto Ford como Carter no tuvieron nunca la información de primera línea referente a este fenómeno OVNI que tan presente estaba en aquella época. Y después de Carter, pues ya más conocido, pues entró Ronald Reagan, que fue otro de los presidentes que también pues tuvo algunas inquietudes respecto al tema OVNI. Estuvo desde el 1981 hasta el 1989, casi los años 90. Época de pleno apogeo del tema OVNI. Y Reagan fue un presidente que fantaseaba de seguido al recibir informes sobre actividad OVNI. Hablaba Reagan de la posibilidad de una invasión OVNI, inclusive, pero lo hacía con la idea de presionar a los soviéticos para que accedieran a ser más cooperativos. Reagan llegó a decir en 1985, tengo aquí escrito textualmente: en mi último encuentro con Gorbachov, en un momento de nuestra charla privada, le dije: piensa en lo fácil. ¿Qué sería nuestra tarea si de repente se presentase gente de otro planeta y nos amenazase a los habitantes de la Tierra? Entonces olvidaríamos las pequeñas diferencias locales que tenemos entre nosotros y de una vez para siempre caeríamos en la cuenta de que todos los seres humanos que tenemos que vivir juntos aquí en nuestra Tierra. Y el 21 de septiembre de 1987, en la Asamblea General de Naciones Unidas, pues dijo lo siguiente: en nuestra obsesión con los antagonismos momentáneos nos olvidamos de lo mucho que nos une a todos los miembros de la humanidad. Puede ser que necesitemos algo proveniente del exterior que nos amenace a todos para que caigamos a la cuenta de que todo esto nos une. A veces pienso en lo rápidamente que desaparecerían todas las diferencias si tuviésemos que enfrentarnos a una amenaza general proveniente de otros seres de otros mundos. Y yo le pregunto, ¿no hay ya entre nosotros fuerzas alienígenas? Esto fue lo que dijo pues el presidente en aquel momento. El señor Ronald Reagan dijo eso. Y Ronald Reagan pues también pues siguió esa misma temática de cuando llegó en campaña a hablar del tema OVNI. Otros de los que también fue Kennedy, que también se pronunció respecto al tema de los ovnis. Todos ellos siempre en unas épocas pues electorales,
que como no, pues parecía algo útil. El tema OVNI siempre ha estado ahí. El tema es que, por ejemplo, pues lo que decía aquí Reagan, pues era realmente interesante, porque parecía que Reagan sabía más de la cuenta. No sabemos si por los informes que tuviera en ese momento o los anteriores, pero Reagan, de todos los anteriores presidentes, parece ser que era el que tuvo más información respecto al tema OVNI. Algo muy curioso. Quizás a lo mejor pues anteriores presidentes pensaron más que estos objetos eran de procedencia de aquí y eran objetos creados por el enemigo y etcétera, y quizás al mismo tiempo también querían ridiculizarlo porque también tenían unos archivos y no podían contar con ellos para tenerlos en su disposición. Entonces, frente a lo que no podían saber, pues también se creaban ciertas campañas en las que se hacían pues promesas como liberar archivos. ¿Les suena a ustedes todo esto? Bueno, pues sí, me imagino que sí, porque es que es una práctica muy habitual, e incluso en la actualidad. Esta noticia que lleva circulando estas semanas respecto a Trump, el tema OVNI, pues desde el primer presidente de Estados Unidos que lidió con el tema OVNI hasta la actualidad, muchos presidentes durante largas y costosas campañas electorales en Estados Unidos han dado a entender que sacarían a la luz el tema OVNI. Muchos de ellos haciendo inciso en el tema de Roswell, tema que a día de hoy sigue siendo un tema blindado, ¿no? Un tema opaco en el que solamente da cavidad a la especulación, ¿no? Si no hubiera absolutamente nada en Roswell, o no se estuviera haciendo según qué prácticas o según qué experimentos, pues ya habría salido a la luz. Pero parece ser que Roswell es de uno de esos sitios intocables, inclusive para algunos presidentes. Porque imaginemos el beneficio en una campaña electoral en Estados Unidos, con tanta gente que cree en el tema OVNI, que tan solo un presidente dijera que desvelaría los secretos del Área 51 de Roswell, que saldrían los archivos, no los oficiales, sino los archivos que se quedaron, las investigaciones de la época, todo. Sin embargo, no parece que ninguno de ellos tengan el poder, ¿no? Como para acceder a ello. Ahora, en el año 2020, debido a la crisis del coronavirus, pues es obvio, Trump, debido a su gestión, pues está empezando a desinflarse en las encuestas. No solamente a su gestión, sino por la polémica general, ¿no? Y la pérdida de confianza en los estadounidenses. Pero en mi opinión, cuando empezó a liberar archivos, como ya he comentado antes, que lo hablamos en otros programas, estos vídeos que salió, ¿no? La noticia, el Pentágono afirma en la existencia de los ovnis con unos vídeos, pues que ya filtró la Marina el año pasado,
que digamos que era con una pre-campaña, ¿no? Electoral. En mi opinión, simplemente se está utilizando el tema OVNI en Estados Unidos. Los presidentes de Estados Unidos, mejor dicho, creo que utilizan como ese póker, ¿no? Esa carta, ¿no? Para ir allanándose el camino, para utilizar ese recurso de emergencia cuando ya las cosas están demasiado mal. Y ese recurso, pues, es muy interesante para ellos, porque como ya hemos podido comprobar en algunas encuestas, hoy he puesto una encuesta, pues, como ejemplo, ¿no? Y es que son muchos los estadounidenses que creen en la existencia de los ovnis y de los ovnis. Y creo que, pues, que este recurso para Donald Trump, pues es tremendamente factible, ¿no? Guardarse siempre este último recurso para cuando las cosas están realmente mal para él, porque en las encuestas su popularidad parece estar bajando de manera considerable, pues quizás debido a la gestión de COVID o a las afirmaciones que hace, a las cosas que dice, a las cosas que hace. Y parece pues que está este tema del ovni, de los ovnis, pues es algo es una herramienta muy buena para utilizar en pre-campaña. De hecho, pues Bernie Sanders, que era otro candidato, pues el año pasado, pues también fue de los que dijo que liberarían. O sea, que sacarían a la luz el tema OVNI, ¿no? No creció tanto su popularidad como se esperaba, pero algo sí, lo cual está perfectamente estudiado y creo que muchos de ellos saben, pues, que este tipo de cuestiones pues siempre hacen crecer un poquito la popularidad. Y ahora que se acercan elecciones, pues es un tema muy utilizado. Un tema muy utilizado y que bueno, y que parece ser que cuando llegan al poder, ese tipo de promesa se incumple por norma general. Y ahora deberíamos de pensar ¿por qué incumplen la promesa? Porque hacen una promesa respecto al tema OVNI, pero luego algo parece que no les permite hablar de ello de una manera abierta. No hablar, sino de tener esos documentos y filtrarlos. Porque tuvo que llegar alguien como, por ejemplo, Wikileaks o cualquier otro hacker y filtrar este tipo de documentos, ¿no? ¿Qué ha estado escondiendo todos estos presidentes durante la historia? Desde que empezó, desde el primero que hemos mencionado en este programa hasta el último, que es Donald Trump. ¿Qué ha sucedido con el tema OVNI en Estados Unidos? ¿Qué miedo hay de que se filtren unos archivos antiguos? ¿O de que se verifique? ¿De que se diga que es verdad o no? Yo creo que la gente, o sea, ese argumento que se ha dado desde hace mucho, de que es por miedo de que no se filtran este tipo de documentos y este tipo de cosas, por miedo a cómo actuaría la gente, creo que ya no es un argumento válido respecto a eso. Por una sencilla razón. Creo que la gente ya está perfectamente adaptada a ello y a verlo. La cuestión es que a falta de una realidad empezamos todo a transformarlo en una especie de juego de ciencia ficción en el que se empieza a compartir por redes por esa necesidad, ¿no? de querer creer en algo, ¿no? Y muchas veces, la gran mayoría, en un porcentaje muy alto,
lo único que se filtra por internet pues es noticias falsas respecto al tema OVNI. Como hemos dicho muchas veces, por mal que esté dicho, esa necesidad de la inmediatez, de la publicación, de hablar de ello o tal, nos hace caer en la tentación de coger algo sin fundamento y transmitirlo como si fuera algo real, cuando nosotros mismos somos conscientes de que no es así. Pero eso parece últimamente importarnos demasiado poco, porque lo que más nos importa es tener esa publicación y ese beneficio, ¿no? que dan algunas redes como YouTube y etcétera. Se hablan de muchísimas cosas, de muchísimas. O sea, hay muchos conceptos de la ufología que se han unido unificando a la ufología, misticismos, pues no sé, o sea, un montón de cosas que tendrían que ver poco con la ufología, pero hay ese proceso, como he mencionado en algunas ocasiones, ese pequeño proceso de evangelización de la ufología, como si se estuviera adaptando a unos nuevos tiempos, como a un nuevo tipo de creencia, un nuevo tipo de religión, al igual que sucedió en estas épocas, ¿no? de estos presidentes que hemos mencionado, ¿no? Hay que recordar que fue el nacimiento de las sectas ufológicas, de las sectas de los ufólogos, y recordar también las víctimas que se llevó por una creencia excesiva en algo. De modo que creo, y en mi opinión, que la metodología científica, o más científica, que se ha utilizado en algunas ocasiones para la ufología, puede que esté equivocado, pero en mi opinión y en mi gusto personal, creo que debería de ser el futuro de la ufología, porque al final es lo que da veracidad a este tema. Pero, al igual que sucedió en su momento en la historia de Estados Unidos, uno de los países del mundo con más reportes de ovnis de la historia, al igual que sucedió por aquel entonces, está sucediendo ahora. Hay bots, hay perfiles falsos que entran en la red para difundir algo, y es como esas nuevas campañas de ridiculización, porque al final muchas veces por vaguedad, por evitar verificar algo, compartimos, y entonces se expande algo que carece de veracidad, y estamos contribuyendo a algo que es una completa mentira. Y esto es lo que está sucediendo, y muchos de ustedes lo sabrán. Hay mucha gente que pelea constantemente por dar la luz a la verdad, cosa que cada vez resulta mucho más difícil, pero poco a poco se va consiguiendo. De modo que vuelva a ganar o no Trump, probablemente a muchos estadounidenses no les gustaría que fuera así. Creo que utilizar el tema OVNI para las campañas, todos sabemos que finalmente, aunque volviera a ganar, pues no cumpliría su promesa, igual que le ha sucedido a otros presidentes. Dado que parece algo inalcanzable incluso para un presidente de Estados Unidos el tener ese poder para filtrar, y es algo pues que debemos de tener en nuestras cabezas,
Esto ya es cuestión de nosotros, de la población, de la gente. Es cuestión nuestra de encontrar la verdad entre todos y también destapar la mentira. Con esto acabamos el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Creo que existe la posibilidad de que para el próximo programa tengamos algún invitado especial, que hablaremos pues precisamente de este tipo de cosas, este tipo de hackeos, de mentiras y de etcétera, porque en este mes pues algunos ufólogos como este conocido Nando Domínguez, que es la persona que le lanzó la invitación desde aquí para hacer ese programa especial, pues fue atacado en Twitter, y desde aquí pues quería darle mi apoyo y denunciarlo. Fue atacado en Twitter de que alguien hackeó su cuenta con 35.000 seguidores, y a mí también intentaron lanzarme un ataque a mi blog y hackear mi blog. Después de estos ataques ha habido un incremento brutal en tan solo estos meses de confinamiento por este tipo de perfiles que estaba mencionando hace un momento. Perfiles falsos que distribuyen noticias falsas sobre ovnis. Parece ser que no solamente en política hay este tipo de trolls o bots y tal. También lo hay con el tema de la ufología. Ahora lo que queremos descubrir, y poco a poco al menos lo intentaremos enérgicamente, queremos descubrir los motivos por qué la ufología sufre ataques en nombre de la propia y, por decirlo de alguna manera, causándola un daño terrible, que es el de mentir en nombre de la ufología, manipular vídeos en nombre de la ufología, manipular artículos en nombre de la ufología, y que ufólogos o no ufólogos, o simplemente como yo, no me considero un ufólogo profesional, me considero alguien muy interesado en el tema y que quizás a veces se me dé bien investigar algo y a veces pueda equivocarme, porque de eso se trata, de que nos podamos equivocar, pero también podamos rectificarlo, pero no filtrar algo que sabemos que es mentira de manera consciente para confundir a la gente y que llegue un momento en el que haya cierto desencanto hacia la ufología y todo el mundo piense que es una mentira. Hay que saber distinguir entre la gente que quiere contar la verdad y la gente que quiere manipularla para introducir una mentira y acabar con la credibilidad de muchos ufólogos que llevan muchos años buscando la verdad. De modo que con esta última reflexión nos vemos en el siguiente programa, despidiendo de hoy. Espero que les haya gustado y una vez más, pues dadle las gracias a todos ustedes por estar aquí y por todo este apoyo incondicional que están dando a este programa. Y por supuesto estaremos muchas más veces con ustedes para contar toda o al menos lo más cercano a la verdad. Hasta aquí hemos llegado, 28 del 6 de 2020. Pasen buenas noches, descansen y hasta la próxima. Un saludo.